Entonces, bueno, hoy vamos a hacer una sesión densa porque tengo 60 PowerPoints y aspiro a que hagáis preguntas, ¿eh? O sea que 60 PowerPoints no, un PowerPoint con 60 cosas de estas. Entonces, bueno, de todas maneras es una sesión un poquito pensada para gente que empieza. Lo que pasa es que yo siempre los conceptos los llamo por su nombre para no facilitar demasiado la tarea. No sé si todos los que estáis, seguramente la mayoría los conoceréis, ¿no? Pero ahora voy a poner un PowerPoint, ¿vale? Y lo voy a ir pasando. Os comento un poco cómo lo vamos a hacer. Al llegar al cuarto punto, vamos a hacer un parón, digamos, para que podáis hacer preguntas, ¿vale? La parte más complicada es la segunda y aún así he buscado un ejemplo que es muy fácil, ¿vale? Es decir, a lo mejor pensáis, pero qué poco se lo ha currado la Luisa con el ejemplo. No es eso, es que he buscado un ejemplo muy, muy sencillo para que se entienda bien, ¿no? Pero bueno, cuando veamos a ver, veremos si me he pasado de fácil, que es lo peor que puede pasar. Entonces, no os preocupéis porque pararé otra sesión más complicada y en paz, ¿vale? Pues nada, os agradezco que dediquéis este ratito y vamos a empezar. Voy a poner el PowerPoint, ¿vale? Para que veáis un poquito. Ay, pero espera, pero voy a compartir pantalla lo primero. Momento, que ya lo iba a hacer mal. Vale. Yo siempre que me escucharéis, digo que es imprescindible cuando se quiere escribir una novela, planificarla de antemano. Hay quien me lleva a la contraria, ¿eh? No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con esto. Pero yo, como soy asesora literaria, he visto en muchísimas ocasiones el resultado de no hacerlo, ¿vale? Así que aunque sea más agobiante y más aburrido, eso es la manera que tiene un escritor de estar seguro o bastante seguro de que si ha hecho bien ese proceso el resultado será bueno. ¿Vale? Entonces, voy a empezar hablando muy brevemente sobre la historia que se quiere, sobre la historia que queremos contar, cómo la podemos contar para que resulte más atractiva. Ese es el primer momento, ¿vale? Cuando nos ponemos a planificar una novela. Después vamos hacia la sinopsis. Avanzaremos situando a los personajes en conflicto, diseñaremos la arquitectura, he preparado un ejemplo, ya lo he dicho, facilón, y a partir de aquí pues dedicaremos unos minutitos a preguntar y empezaremos con los dos aspectos más importantes y que son más complejos, el desarrollo del ciclo narrativo o escaleta y lo que para mí es el kit de la cuestión, que es la planificación y la composición de escenas, ¿vale? Yo creo que, aunque de los otros puntos más o menos, si todos tenéis un poquito de experiencia, ya habéis oído hablar y ya incluso si habéis asistido a cursos los habéis trabajado, en estos dos puntos, el 6 y el 7, son esenciales, son primordiales, ¿vale? O sea que aquí sí que me gustaría que prestarais atención y que hicierais preguntas, porque realmente es lo más difícil que voy a explicar. Aún así os parecerá sencillo tal como lo planteo, pero cuidadín con esto, ¿vale? Que de sencillo no tiene nada. Y luego, bueno, si nos da tiempo, espero que sí, hay algunos consejos, me gustaría daros algunos consejos antes de empezar a escribir. Son consejos que bueno, para que fueran lo más objetivos posibles, digamos que son estándares de edición típicos, ¿vale? Son parámetros de valoración que utilizamos los lectores profesionales y los asesores literarios y los editores para rechazar manuscritos, ¿vale? Entonces, vamos allá. A ver, cuando hablo de la historia que quiero contar, me refiero a que es la primera decisión que tenéis que tomar. En el proceso de planificar y escribir una novela se toman muchísimas decisiones, ¿vale? La primera de todas es tomar una decisión respecto al tema que queréis tratar.
A ver, puede ser que digas, ostras, yo no había pensado en tratar ningún tema. Por ejemplo, el ejemplo que voy a poner se ve claramente que no se trata ningún tema, ¿no? Pero claro, las historias, cuando seleccionáis un tema o escribís sobre un trasfondo o con base en un trasfondo, resultan muchísimo más interesantes para los editores, ¿vale? La escritura resulta más compleja, evidentemente, porque siempre te tienes que documentar y prestar mayor atención a los detalles, pero la novela ganará profundidad. Por ejemplo, no es lo mismo plantear una novela romántica al uso que escribir una historia, la historia de dos mujeres que mantienen un romance en la España franquista, ¿vale? O, por ejemplo, la historia de dos hombres que mantienen un romance en un campo de concentración nazi. O la historia de dos jóvenes discapacitados que defienden su relación a pesar de la oposición de sus familias. A esto me refiero cuando hablo de trasfondo, ¿no? Normalmente cuando se plantea un trasfondo se facilita muchísimo la reflexión intelectual y el debate. Y eso hace que de cara incluso a encontrar un editor o un agente sea más sencillo. Porque los personajes, digamos, lo que dicen, lo que hacen, lo que sucede, no transcurre en el vacío, ¿no? Claro, esto es más difícil que hacer, pero es mucho más interesante. Esta es la primera decisión que tenéis que tomar. Bien, en un segundo momento lo que haremos será la sinopsis. Cuidadín con el tema de la sinopsis, que yo me encuentro cada 2 por 3 con sinopsis mal redactadas. Y una sinopsis mal redactada hoy en día, que cuando, por ejemplo, presentáis un proyecto de novela o una novela, siempre os piden, pues sea un agente o un editor, siempre os piden una sinopsis. Y yo, el 99,9% de las sinopsis que leo están mal hechas. Entonces, eso no vale absolutamente para nada. Y esto creo que ya os lo he dicho alguna vez, pero es importantísimo porque si no presentas bien la sinopsis, es que lo más seguro es que ni tan solo os lean la novela, ¿vale? O sea, cuidado con la información que tiene que tener la sinopsis, que ahora la veréis. Hablamos aquí de la sinopsis porque en el proceso de planificación de una novela se va desarrollando, ¿vale? O sea que cuidado con la sinopsis, que es muchísimo más importante de lo que parece y además, como yo creo que ya os he dicho en alguna ocasión, es una herramienta de trabajo estupenda. Bueno, de hecho, imprescindible, ¿vale? En el momento de redactar la sinopsis, ¿vale? Es decir, acordar, bueno, pero esto luego lo retomamos enseguida, no os preocupéis, que luego os volveré a hablar del apartado anterior del tema, ¿vale? ¿Cómo se redacta una sinopsis? En primer lugar, presentamos al protagonista y establecemos las coordenadas generales del relato, espacio-tiempo, plano de acción en el presente de la narración, ¿vale? Es interesante que la sinopsis la redactéis en presente de indicativo, así no os confundiréis. A esto más o menos se dedican 2 párrafos. Planteamos, desarrollamos el conflicto en 2 párrafos más y en el último momento, en un tercer momento, presentamos la resolución, o sea, aproximadamente el desenlace, ¿vale? ¿Esto qué serán? Pues 6 párrafos más o menos, un poquito más de media página, 3/4 de página, o sea, como mucho. Nunca, nunca más de 3/4 de página, ¿vale? Entonces, si conseguís redactar bien la sinopsis de vuestra novela, eso significa de entrada ya que tenéis historia. Hasta que no seáis capaz de hacer este ejercicio, no podréis decir que tenéis historia, ¿vale? ¿Por qué es importante que redactemos la sinopsis justamente cuando hemos decidido el tema que vamos a trabajar o si lo vamos a trabajar con un tema de fondo? En primer lugar, porque nos permite dar forma a esa idea primigenia, ¿no? Y plasmarla en pocas líneas, que es muy importante como veréis ahora con el desarrollo de la sesión. La sinopsis ya nos proporciona una visión panorámica del tema. Es un resumen general y muy breve del relato, pero cuidado, es un resumen que dice todo lo que tiene que saber la persona que lo va a leer, ¿vale? Y esto sí que es importante. Cuando seáis capaces de comunicar en pocas palabras la esencia de vuestra historia, sabréis que tenéis clara la historia que queréis contar. Y esto es esencial antes de continuar con el proceso, ¿vale?
Os voy a leer una sinopsis, ¿vale? Que es un poquito el ejemplo en el que vamos a trabajar para que veáis. En el esto podría ser una sinopsis muy simplona, ¿eh? Todo se ha de decir. Lo primero que hago es establecer las coordenadas generales del relato. A ver, un momentito, os voy a apartar de aquí, que no veo. ¿Vale? Madrid, finales de marzo del 2000. Ana, joven bibliotecaria de 24 años, recibe una llamada cuando estaba a punto de ir a trabajar. Se trata de Emma, su madre, que la abandonó cuando tenía 8 años para instalarse en los Estados Unidos. He presentado al personaje de manera muy sucinta, evidentemente, establezco las coordenadas generales del relato y planteo la situación de partida. Emma le cuenta que están a punto de someterla a un trasplante de corazón y que no tiene a nadie que la acompañe durante el proceso. Le pide a Ana que viaje a Florida y que pase los primeros meses de convalecencia con ella. Quiere reconciliarse. Aquí ya entra, se produce lo que llamamos, esto lo repasaré ahora, no os preocupéis, lo que es esa situación inesperada que dará un poquito al traste con los planes de Ana para sus próximos meses, ¿vale? Y a partir de esta situación inesperada se generará el conflicto, pero lo vamos a ver enseguida, ahora lo leo. Gabriel, el marido de Ana, se opone a que realice el viaje. Está en un momento profesional delicado y necesita su apoyo. Ana decide viajar a los Estados Unidos a pesar de la oposición de Gabriel. Y finalmente, cuando ya vemos el conflicto, terminamos la sinopsis con el desenlace. En Florida, Ana descubre los motivos por los que su madre se marchó y tras la operación se reconcilian y se descubren. La relación entre Gabriel y Ana, se enfría. Lo he hecho mal, un momento. Es que no he acabado. ¡Ay, qué susto! ¿Vale? Perdón, todavía no he acabado con la sinopsis. En Florida, Ana descubre los motivos por los que su madre se marchó y tras la operación se reconcilian y se redescubren. La relación entre Gabriel y Ana se enfría. Aquí vamos entrando ya en el nudo, ¿vale? Y vamos ya hacia el desenlace. Ana conoce a Víctor, un ejecutivo que acaba de afincarse en Florida. Experimentan una atracción mutua e inician una relación. Emma llama a Gabriel y le cuenta lo que ocurre. Si quiere a su esposa, es el momento de hacer algo al respecto. Gabriel coge un avión y se presenta en Florida. Le explica a Ana que hará cuanto sea posible para salvar su relación. Ana no sabe qué hacer. Finalmente, la pareja se reconcilia y regresan juntos a Madrid. Fijaos en lo que he hecho. A veces cuando confundís la sinopsis con el texto de contracubierta de un libro, lo hacéis de manera que parece que queréis como crear incertidumbre, ¿no? Y una sinopsis no debe hacer eso. Tiene que crear interés, pero es importantísimo que la sinopsis termine desvelando el final, ¿vale? Porque así el editor y la gente sabrán exactamente si la historia les interesa o no. Un momento. Ay, que ahora me he perdido de verdad. Vale. Ahora sí que rebobinamos para retomar lo que estábamos diciendo. Antes de redactar la sinopsis, estábamos valorando la posibilidad de componer nuestro relato con base en un trasfondo, ¿vale? Desde el momento en que tomamos una decisión sobre el tema que queremos tratar hasta que redactamos la sinopsis, hay un proceso que puede llegar a ser muy largo, ¿vale? Sobre todo dependiendo también de lo compleja que sea la novela o la estructura o el tema que habéis escogido, ¿vale? Cuando ya hemos escogido el tema, lo que tenemos que hacer es encontrar un conflicto, ¿vale? No tenemos historia si no tenemos conflicto. Así que lo que tenemos que averiguar es qué conflicto nos interesaría trabajar. ¿Cómo lo hacemos esto? ¿Cómo articulamos al conflicto? Yo os lo pongo fácil. Partimos de la siguiente premisa. Es una premisa que se utiliza muchísimo en cine, cada vez se utiliza más en narrativa, porque la narrativa cada vez es más cinematográfica, ¿eh? O sea que esto va a misa. Podéis utilizarlo siempre que queráis. Un personaje que está inmerso en su realidad cotidiana se encuentra ante una situación inesperada que se convierte en una amenaza para su estilo de vida. En esto tenéis que pensar. Un personaje
De pronto se encuentra ante una situación inesperada y esa situación inesperada se convierte en una amenaza para su estilo de vida. En ese momento, el personaje se plantea lo que denominamos en narrativa la pregunta dramática. ¿Ante esto qué sucede? ¿Qué puedo hacer? El personaje valora sus opciones, entonces se plantea una disyuntiva. Y ante esa disyuntiva toma una decisión y actúa. A partir de este momento realizaremos el desarrollo argumental. Y estos 4 primeros puntos en los que se establece la pregunta dramática, la situación de partida y se plantea el conflicto, constituirán los capítulos primeros de la novela. ¿Vale? Ahora lo veréis en el ejemplo, pero esto es lo primero que tenéis que hacer. Si no tenéis claro por dónde empezar, si tenéis más o menos claro el tema, esto es lo primero que tenéis que decidir. Personaje, conflicto, pregunta dramática, disyuntiva, toma de decisiones. Esto es muy clarificador. ¿Vale? Ahora vamos a diseñar la arquitectura. Veréis, ¿por qué en este momento? Porque cuando ya hemos tomado una decisión sobre el conflicto que queremos trabajar, tenemos que pensar qué arquitectura nos resultará más adecuada para dar respuesta a ese conflicto, ¿no? Eso lo hacemos antes del desarrollo del ciclo narrativo, para poder aprovecharnos de la decisión que hayamos tomado. Esto seguramente ya lo habréis escuchado. Nosotros en el ejemplo voy a hacer el más sencillo, el esquema clásico. Una única línea de acción, inicio, nudo, desenlace. ¿Vale? A mí el esquema clásico me sigue pareciendo tan interesante como siempre. Está un poco pasado de moda, pero si estáis empezando, si estáis en vuestra primera, segunda novela, yo seguiría usando esquema clásico, ¿vale? Una segunda arquitectura, podemos hacer la construcción en paralelo, 2 líneas de acción. Una principal y una secundaria que explica y da sentido a lo que sucede en la primera. Acostumbran a converger en un punto. Y dirá alguien, ah, o no, hombre, si queremos no convergerán, pero yo siempre hago que converjan en un punto porque es mucho más redondo después el desenlace. ¿Vale? Y luego tenemos, hay más opciones, pero estas son las más importantes, ¿vale? Luego podemos optar por la construcción coral. Yo esta la dejaría para cuando uno sabe mucho. A veces una persona que quiere hacer asesoría me dice, oye, ¿podemos hacer una novela coral? Digo, ostras, ¿pero es tu primera novela? Y dice, sí, digo, no, no podemos hacer una novela coral la primera, que es bastante complicado, ¿eh? Es, al igual que la anterior, una construcción en paralelo, donde cada personaje muestra su visión sobre lo que sucede y también puede converger en un punto. Es lo deseable, desde mi punto de vista. ¿Vale? Otras cosas que en este momento tenemos que empezar a plantearnos, porque pueden condicionar el desarrollo del ciclo narrativo que hagamos posteriormente. Tener en cuenta que las cosas ya no funcionan como antes en el plano editorial. Las editoriales no aceptan manuscritos extensos por cuestiones sobre todo de coste. No hagáis nada si estáis empezando, porque luego cuando seáis famosos ya es otra cosa. Pero si estáis empezando no hagáis novelas mayores de más de 250 páginas, ¿vale? Compuestas a doble espacio está bien. ¿Qué es lo que tenéis que hacer cuando queréis escribir una novela, pero todavía no sabéis bien el qué? Lo que os recomiendo es que hagáis siempre y en cualquier caso, si tenéis claro en qué editorial os gustaría publicar, antes de poneros a escribir, echad un vistazo al formato de la colección en la que penséis que podía encajar, porque entonces clavadlo por ahí, es decir, antes de decidir, mirad la colección, mirad el formato, mirad el número de páginas, ¿vale? Y entonces iréis más sobre seguro. Otra cuestión importante, la duración de los capítulos. Tenéis que tener en cuenta que sea regular y equilibrada. Normalmente, por ejemplo, los 5 primeros episodios, que son el inicio, por decirlo de alguna manera, tienen que ser más breves. Se condensa la densidad en los, por ejemplo, 15 siguientes, es decir, a medida que nos vamos aproximando al nudo,
¿vale? Y luego los últimos 5 capítulos también los hacemos un poquito más breves. Normalmente si lo hacemos así, iremos bien. Es importante que sean breves en general. ¿Por qué? Porque cada vez se tiende más hacia lo dinámico, hacia lecturas dinámicas, capítulos breves, casi episodios, ¿no? O sea que no hagáis capítulos de muchísimas páginas, a no ser que el tema lo requiera, o hagáis novela histórica, por ejemplo, este tipo de historias que ya requieren, que suelen ser más densas, pero si no, no, ¿eh? Bien, ahora vamos a hacer el turno de preguntas, ¿vale? Solo quiero comentaros una cosita. Empezamos en octubre los cursos en modalidad telepresencial, ¿vale? Narrativa 1, el cuento, y narrativa 2, planificar y escribir una novela, ¿vale? Son solo 10 alumnos por curso. Trabajamos mucho y estudiamos muy poco, ¿vale? Y si alguno de vosotros que asistís a la masterclass os interesa, pues tenéis un cupón de descuento del 10%, ¿vale? Este es el código de descuento por si a alguien interesara, MC16S mayúscula. Venga, ahora hacemos un parón para las preguntas, si os parece, porque he ido muy deprisa, porque como tengo cantidad de cosas que decir, esto primero que es más fácil, ya sé que lo he hecho muy rápido, pero bueno, si tenéis alguna pregunta. ¿A cuántas palabras equivalen 250 páginas a doble espacio? Ostras, me habéis matado. ¿A cuántas palabras equivalen? Ostras, esto yo tenía un momento. Sí, lo tenía apuntado. Ay, no lo tengo aquí. No, pero me lo apunto. Ostras, es que lo tenía apuntado aquí, pero no lo recuerdo. Como no lo tengo aquí detrás. Perdón, un aporte Sí. sobre las palabras. Es que en A4 me parece, en A4 tamaño 12, en interlineado sencillo viene a ser unas 500 palabras. Entonces a doble espacio unas 250 por página. Puede ser. Puede ser. Pasa que es que yo normalmente lo calculo por matrices. Quiero decir, no suelo hacer los cálculos por palabras. Entonces, claro, me habéis dejado un poco así, un poco muerta. Pero Unas 63.000 sería. sí, exactamente, unas 63.000 matrices. ¿Vale? Pero bueno, en Word es muy fácil consultarlo. De todas maneras, nos lo apuntamos y pondremos la cifra exacta. ¿Vale? Vale. Samantha pregunta, bueno, es bilingüe, castellano-catalán, ¿y en qué idioma escribe la novela? ¿Cómo? Perdona. Samantha dice que es bilingüe, castellano-catalán. ¿En qué idioma escribe la novela? Que es que no sé a qué se refiere. Si es mejor, supongo, que la escriba en castellano o en catalán. Depende al público. A ver, la pregunta es si es mejor escribir si un autor es mejor que sea bilingüe, escribir en castellano, en catalán, solo en catalán. Imagino que la pregunta es si estás aquí. A ver, todo depende del público a quien quieras dirigirte. Yo lo que aconsejaría es escribir la novela en tu lengua materna, porque en el caso de catalán, castellano, por ejemplo, después es fácil realizar la traducción, ¿no? Entonces, yo, claro, os diría que en las dos, pero la primera versión yo aconsejaría que la escribierais en vuestra lengua materna, sea cual sea, y luego, evidentemente, pues traducirla al castellano, pero vosotros mismos. No sé si contesto la pregunta con esto. Encarna comenta si recomiendas hacer spoiler en la sinopsis. Claro, a ver, hacer spoiler en la sinopsis. Es que en la sinopsis es obligatorio hacer spoiler, porque al editor y a la gente le interesa saber cómo va a terminar esa obra, ¿vale? Por lo tanto, no estáis haciendo spoiler, es que tenéis que decírselo, tenéis que indicárselo. Samantha, que comentaba sobre escribir en catalán o castellano, comenta que su personaje es real y es castellano parlante. A ver, de hecho, si tienes un personaje que es castellano parlante y quieres contar su historia, de hecho, da lo mismo, puedes hacerlo en castellano o en catalán, no importa. La única cosa que la voz del personaje, por ejemplo, cuando en el diálogo, si el personaje habla en general en castellano, tendría que hablar en castellano.
Entonces, lo que te recomendaría es que escribieras un capítulo y analizaras a ver qué impresión te produce, ¿vale? Eso sí, si habla en castellano, eso lo tienes que respetar de alguna manera, lo tienes que cuando él hable. Vale, Ángeles pregunta si la sinopsis de la que estás hablando es una sinopsis para presentar a un editor o para planificarte tú mismo la novela. La sinopsis da igual, o sea, la sinopsis que tú puedes presentar a un editor es la que usarás tú como herramienta para trabajar. Tiene que ser la misma, ¿vale? O sea, que bueno, que tú siempre podrás hacer modificaciones sobre esa sinopsis, pero es esa la que te sirve a ti como herramienta, ¿vale? Porque es a partir de la sinopsis, es cuando vas a plantear, es a partir de este momento que vas a plantear el desarrollo argumental. Por lo tanto, la sinopsis la necesitas y es esta la que tienes que... Julia pregunta qué es una matriz. Ostras, una matriz es una forma de contar caracteres que supera, que es más precisa que el carácter. ¿Vale? Se cuenta por matrices que llaman, yo ahora no recuerdo el significado exacto, pero es todavía más precisa que el carácter. Vale, Teresa pregunta si hay personajes que hablan en catalán, por ejemplo, pero está escrita en castellano, ¿qué hacemos entonces? Lo mismo. Lo mismo. Lo que pasa es que si la novela es en castellano y algunos personajes hablan en catalán o en cualquier otra lengua, a ver, si el personaje es un personaje secundario, está bien. Si es un principal, pues podrá hablar, digamos, en catalán a veces o encontrar ciertas palabras, pero claro, no lo podemos poner a hablar continuamente en otro idioma, ¿vale? Solo comenta, por favor, que a partir del lunes podrán ver la grabación de la clase que estamos grabando y descargar el PowerPoint. Vale, a partir del lunes podréis ver la clase que estará colgada y la estamos grabando, ¿eh? O sea que a partir del lunes la podréis visualizar. Vale, Asus. Pregunta si has dicho que la sinopsis debe estar en presente de indicativo. Sí. Luego entenderéis por qué, ya veréis. La sinopsis recoge esencialmente lo que sucede en el plano de acción, en el presente de la narración. Después ya hablaremos de la diferencia entre lo que es el presente de la narración y el pasado. Lo que es la sinopsis y después el desarrollo del ciclo narrativo siempre en presente de indicativo, ¿vale? Lo veremos ahora enseguida, en un momento. Sara, ¿querrías saber algo más sobre esquemas? No sé si profundizarás en el tema un poquito más adelante. ¿Sobre? Esquemas. Bueno, ¿Esquemas? Un poco vale. al hilo de lo que dice Juan Ramón, esta te va a gustar. A ver. Juan Ramón, por mi experiencia es muy difícil seguir un esquema antes de escribir. A medida que la historia se desarrolla, crece a su aire y también los personajes que piden más protagonismo. Es la forma de escribir de brújula. Es difícil ceñirse a un esquema cuando lo que deseas es desatar tu pensamiento creativo. Es verdad que por eso normalmente los procesos de planificación de las novelas suelen ser largos, ¿vale? Porque claro, una vez que planificas la obra te lleva unos meses, a veces hasta un año, no vas a cambiar cosas a partir de ahí. Pero escribir sin planificar tiene mucho riesgo, porque luego afrontas escritura, reescritura, nueva reescritura, más reescritura y la mayoría de la gente que conozco acaba dejándolo. Entonces, bueno, cuando tú, por ejemplo, ya has escrito 3 o 4 novelas y estás harto de planificar, bueno, si quieres trabajar así, una vez ya conoces el método, pues podrás decidir cómo te resulta a ti más cómodo, porque en realidad ya sabrás hacerlo. Esto, sobre todo a medida que vaya avanzando en la clase, veréis por qué lo digo, ¿vale? Porque lo que es toda la parte de composición de escenas y planificación de escenas es que es vital después para el desarrollo de la novela. Y si no se hace bien, si no se sabe hacer y se improvisa esto cuando lo enviáis a un agente o a un lector profesional o a un editor, es que se nota muchísimo que no hay oficio, ¿vale? Entonces, si decidís escribir sin planificar, revisar muchísimo, revisar, yo qué sé, al menos un año de revisión antes de enviarla, porque luego estamos los que trabajamos desde el otro lado y es que se cazan al vuelo. Los errores de la falta de planificación y de alguna manera ya es un criterio de exclusión,
Por lo tanto, lo que digo, si os resulta más cómodo trabajar, trabajad así, pero pensar que es un criterio de exclusión a la que se ven errores de esta clase, generados por improvisación. O sea que valorarlo muy bien y trabajarlo a fondo. Mira, Noelia, creo que sí, que Noelia tiene razón, dice que matrices son caracteres contados con espacios incluidos. Creo que sí, sí, señora, sí, es así mismo. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Noelia, muchas gracias. Matrices son caracteres con espacios y con espacios incluidos, ¿vale? Debe esa pregunta, ¿por qué los manuscritos se entregan a doble espacio? A ver, ¿por qué los manuscritos se entregan a doble espacio? Porque antes, por ejemplo, cuando corregíamos, los correctores trabajábamos sobre ese primer manuscrito original y usábamos esas 2 líneas para introducir anotaciones, ¿vale? Antes, ahora cada vez se hace menos, pero se siguen usando así por este motivo, no hay otro, porque los marcamos en el original, lo imprimimos y utilizamos ese espacio para ir anotando cosillas, ¿vale? Samantha, ¿es importante enviar capítulos? Ay, ay, ay. A ver, ¿es importante enviar capítulos a un amigo para que te dé su opinión? No. A ver. Es que yo estoy... Perdón, es que estaba oyendo y no... A ver, es importante hacerse con lectores beta. Ay, perdón, es que estoy escuchando por ahí un de esto y oigo mucho ruido. A ver, es importante encontrar lectores beta, pero ¿qué pasa? Amigos, yo más bien lo enviaría a mis enemigos. Normalmente cuando se envían, y sobre todo si no saben mucho. ¿Por qué? Porque como es material sensible, la mayoría de nuestros amigos no nos dirán claramente lo que no les gusta o lo que no funciona. Y esto es lo que yo me suelo encontrar, porque hay gente que me dice, ostras, todos estos fallos, pero si lo he dejado leer a X personas, digo, pues no. Es decir, lectores beta sí, pero personas con las que tengáis un compromiso y el compromiso muy sincero de que os van a decir realmente lo que piensan, ¿vale? Porque si no, esto no vale para nada. O sea, hay que convencerles de que diciendo que todo está muy bien, pues no, eso no redunda en vuestro favor, ¿vale? Vale, continúo, ¿vale? Gemma pregunta si la sinopsis se presenta en el cuerpo del mensaje, o sea, si la sinopsis se presenta en el cuerpo del mensaje que se envía a la editorial con el manuscrito adjunto o en un archivo aparte. La sinopsis se presenta con el manuscrito, ¿vale? Y hay más cosillas. Con el manuscrito se presenta lo que es el proyecto de novela, ¿vale? Y el proyecto de la novela incluye la presentación en un currículum breve, la sinopsis y después una valoración de las posibilidades comerciales de por qué crees tú que se va a vender y una defensa. Esto es lo que más o menos tenéis que hacer, ¿vale? Una defensa razonada de la obra. Y otra pregunta que es importante, que esta la he visto en una agencia. ¿Por qué consideráis que la obra es original? Hoy en día se valora muchísimo la originalidad. Entonces, si no lo sabéis, pensadlo bien antes, ¿vale? Porque es uno de los parámetros que valoramos desde hace mucho tiempo, pero es que ahora en el proyecto de novela, digamos, también se pone. Incluso si no queréis enviar todo el manuscrito, si ponéis el proyecto de novela, estas explicaciones y esto que os he dicho, y luego las 2 o 3 primeros capítulos ya tienen suficiente como para valorar si les interesa, ¿vale? Bueno, Estefanía, yo creo que ya la podemos dar por respondida. Pregunta si cuando ya tienes un primer escrito lo debes mostrar a algún conocido o directamente a una editorial. Nunca. Un primer escrito nunca tenéis que enviarlo de entrada a una editorial, ¿eh? Eso se revisa hasta que se os caigan los ojos. ¿Vale? Es decir, una primera versión es que ni una segunda ni una tercera. Cuando no tengáis yemas en los dedos de tanto corregir, entonces habréis hecho un buen trabajo ya, pero vamos, pensad que no es que haya pocas oportunidades, es que si las quemáis y si enviáis una novela que pudiendo estar bien está flojilla, se acordarán de vuestro nombre.
Y cuando queráis enviar otra, a mejor una segunda la leerán, pero una tercera mejor no. O sea que cuidado con esto. Breve, breve. Vale, bueno, Liliana comenta que sobre un esquema siempre es la base y sobre ella se podría explicar la historia. Exactamente, sí. Vale, a ver. Te voy a tener que poner coto en el tiempo. Sí, me van a poner coto en el tiempo. Venga, va, que tengo mucho que decir. Espera. ¿Diferencia entre lector 0 y lector beta? ¿Diferencia entre el lector 0 y lector beta? Pues bueno, el lector 0 es el primero que lee el manuscrito. A ver, hay una diferencia que es la persona que lee el manuscrito, la versión definitiva, ¿vale? Que yo creo que este es el lector beta y el lector 0 es el que lee la primera versión, ¿vale? Que es el que ayuda a depurar. Ahora no recuerdo si es uno o es el otro, pero esta es la diferencia. Un lector beta, para mí es parte de tu público, de tu público objetivo ya, ¿vale? Pero tiene que haber siempre un lector que te ayude a depurar. Un buen amigo que te dé duro, ¿vale? Para que vayas puliendo los errorcillos que pueda haber y cuanto más te dé, mejor. Andrea tiene un proyecto a medias, casi por acabar, pero lo inició a partir de una estructura de guión de cine en lugar de hacer una sinopsis. No pasa nada, son muy parecidas. Son muy parecidas. Podéis hacer una sinopsis. Si tenéis un proyecto para el cine y tenéis una sinopsis cinematográfica, perfectamente válida, para novedar. Vale, a ver, Maribí pregunta si se envía todo el manuscrito o capítulos específicos y qué significa una defensa razonada de la obra. Una defensa, a ver, cuando enviéis una obra, lo mejor ya no es no enviarla completa, a no ser que alguna editorial la pida o alguna gente lo pida, ¿vale? Lo mejor es enviar los primeros capítulos y han de estar muy bien resueltos. Cuando hablo de defensa razonada de la obra, quiere decir que tenéis que proponer argumentos. A ver, si decís que la obra es original, que esté bien defendido eso, ¿vale? Incluso con ejemplos, es decir, mi estilo pues se parece al de tal, yo que sé, que una cosa que pueda ser, mi estilo se parece al de Gabriel García Márquez. Toma, le plantas uno tuyo y un párrafo de García Márquez, por ejemplo, a eso me refiero, que tiene que estar bien argumentado, todo lo que pongas a tu favor. ¿Ya? Bueno, yo el último Dale. comentario haría, porque si no se nos Venga, última pregunta. Teresa, bueno, dice que es conveniente leerla en voz alta aunque no sí, a nadie. Sí. Y hace una pregunta, es ¿cuántas editoriales están dispuestas hoy en día a pagar la edición de un escritor novel? A ver, lo primero, la primera pregunta, ¿cuál era? Se me ha olvidado. Era un comentario, que es conveniente que se lea. A ver, sí, es muy importante que cada escena, la compañera decía la novela, cada escena la leáis en voz alta. Hasta que la lectura en voz alta no suene perfectamente bien, eso no suena bien. Digamos que la lectura en voz alta os dará idea del ritmo, de la cadencia, del duende que tiene el texto, ¿vale? Por lo tanto, es imprescindible. Escena hecha, escena que leéis en voz alta. Y eso tiene que caminar, eso tiene que fluir, ¿vale? ¿Y cuál era el resto? Que no me acuerdo la pregunta. ¿Cuántas editoriales están dispuestas a pagar? La edición de un escritor novel? ¿Cuántas editoriales? Pues ¿cuántas editoriales están dispuestas a pagar el trabajo de un novel? Bueno, si le enviáis una obra que sea cañón, la pagarán. Esto no pasa. Es que casi no se ven. Yo esto cada vez lo digo, ¿no? Cada vez que doy una masterclass de estas, digo que yo como lectora profesional, bueno, cada año pues hago un par de valoraciones positivas como mucho. Como mucho, y hay años que no hago ninguna. Eso quiere decir que yo estoy deseando que me lleguen obras bien escritas para decir, toma, tengo un autor que mirar qué pedazo de novela ha presentado, pero la verdad es que si nos ceñimos a los criterios editoriales que usamos los lectores profesionales para valorar las obras, la verdad es que no pasan. Entonces yo os quiero animar, porque no es que no haya oportunidades hay muchas. Lo que yo veo es que la mayoría de los autores presentan las obras cuando están muy, muy, muy verdes.
no verdes, sino muy, muy verdes, ¿vale? Cuidado con lo que presentáis porque llega y uno se lo lee, ¿vale? Bueno, ahora si os parece vamos a seguir un poquillo más, ¿vale? Vamos a desarrollar el ciclo narrativo de esta obrilla, de este ejemplo, de esta sinopsis que os he planteado antes. A ver, es muy sencillo. Simplemente es un poquito para que entendáis de qué hablamos cuando hablamos de ciclo narrativo, ¿vale? A ver, ¿qué tenemos que hacer para diseñar el ciclo narrativo de una novela? En primer lugar, siempre partimos de la sinopsis donde hemos recogido ese planteamiento general, ¿vale? Describiremos lo que sucederá paso a paso, desde el inicio hasta el desenlace. Luego lo volveré a decir, pero bueno, para haceros una idea, cada paso podría corresponderse con un capítulo, pero esto solo es orientativo porque no tiene por qué ser así, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Lo haremos en orden cronológico y con brevedad, es decir, cada paso, 5, 6, 7 líneas, como mucho. Redactaremos el ciclo narrativo en presente de indicativo para que no haya confusiones con los flashbacks ni las fragmentaciones espaciotemporales. Describiremos solo lo que sucede en el plano de acción, es decir, en el presente de la narración. Porque desde ese presente podemos viajar al pasado, ya lo sabéis, para rescatar datos, ¿eh? Pero en el ciclo narrativo solo constará lo que sucede en el plano de acción, en el presente de la narración. Si en uno de vuestros pasos, en un capítulo, por ejemplo, se plantea un analepsis, un flashback, ¿vale? Lo mencionamos para que sepamos que va allí. Pero no lo desarrollaremos en este momento. En el ciclo narrativo solo se desarrolla lo que sucede en el presente de la narración. ¿Veis? Aquí lo digo ya. Un paso equivale a un capítulo, en ocasiones sí coincide, ¿vale? Pero si los proyectos son más complejos, pues puede suceder que necesites 2 capítulos para narrar lo que sucede en un paso, por ejemplo, o a veces hasta 3 o lo que sea, no se puede saber de entrada, ¿no? Bien, ahora voy a, esa sinopsis que os he leído antes, voy a realizar el ciclo narrativo. También lo denominamos escaleta este paso, ¿eh? Siempre empezamos indicando las referencias espaciales y temporales, ¿vale? Cuando cambien, lo indicaremos. Esto es esencial, porque nosotros cuando trabajamos en la novela tenemos que estar permanentemente situados. Si nosotros lo estamos, nuestros lectores también lo estarán. ¿Vale? Por ejemplo, empezamos esta novela, empieza, ya ves que es muy sencillo, ¿eh? Que nadie piense que he hecho aquí el trabajo del siglo. En Madrid, a finales de marzo del 2000, Ana y Gabriel se preparan para acudir al trabajo. En ese momento, Ana recibe una llamada. Su madre, Emma, que vive en Florida, debe someterse a un trasplante de corazón y quiere tenerla cerca. Necesita su ayuda. No tiene a nadie a quien acudir. Segundo punto. A ver, esto es tan sencillo, este ciclo narrativo, que prácticamente cada punto se podría resolver en un capítulo, ¿eh? Ya lo veis. Ana recuerda, ¿veis? Voy a mencionar el recuerdo, pero siempre en el ciclo narrativo el recuerdo es lo de menos, porque lo que importa siempre y lo que tiene que tener el peso es el presente de la narración. Ana recuerda que Emma la abandonó cuando tenía 8 años. Le dijo que la quería mucho, pero que necesitaba un tiempo para encontrarse a sí misma. Se marchó a los Estados Unidos y jamás regresó. Ana siente, vuelvo aquí al presente, un profundo rencor, así que le responde a su madre que no cuente con ella. Tras reflexionar durante unos días, la joven se convence de que le conviene reconciliarse con su pasado y le pide a Gabriel que la acompañe. Este se ha tomado un año sabático, así que dispone de tiempo. A lo mejor aquí necesitaríamos un par de capítulos para desarrollar esto bien. 3. Y ahora no sé si cuando he pasado la diapositiva no sé si ha variado lo que es la referencia temporal, pero tendría que ir variando, ¿eh? Gabriel le responde que necesita descansar y tomar decisiones que afectan a su futuro. No tiene intención de acompañarla. Ana se enfada mucho porque ella sí estuvo a su lado cuando más la necesitaba. 4. ¿Veis? Aquí ya estamos en Florida. Ya hemos cambiado la referencia temporal.
Ana embarca rumbo a Florida. En el avión conoce a Víctor, un ejecutivo que viaja por negocios. Ambos congenian e intercambian sus teléfonos. En Florida, cuando se encuentra con su madre, Ana comprende que la recuperación resultará complicada, así que decide instalarse y tomarse las cosas con calma. Paso número 5. ¿Lo veis? Vamos, es como Pulgarcito cuando iba dejando piedras para encontrar el caminito pues, a su casa, pues esto es lo mismo. 5. ¿Veis? Y aquí me parece que aquí he vuelto a cambiar la referencia, ¿vale? Principios de abril. Víctor contacta con Ana y deciden verse. Este le enseña la ciudad y surge un romance. La joven está resentida con Gabriel, su pareja, porque no la ha apoyado en este momento difícil. Así que cuando Víctor le propone una relación, ella acepta. 6. Emma y Ana se reconcilian. La intervención ha ido bien. Su relación con Víctor se afianza y él le pide que se traslade definitivamente. Ana habla con Gabriel, le explica que no consigue superar su resentimiento, quiere dejar la relación. Él le asegura que la quiere y le pide que regrese cuanto antes para que puedan hablar. Ella le responde que no volverá. 7. Y fijaros que las referencias temporales van cambiando, ¿eh? Es importantísimo que no nos dejemos ni una a medida que vayamos avanzando, porque este ejemplo es muy, muy sencillito, pero a poco que se os complique, esto tiene que ir siempre cuadrado. 7. Gabriel se presenta en Florida sin previo aviso y descubre a Víctor y a Ana en actitud cariñosa. Él le reprocha que no haya perdido el tiempo y ella le explica que está harta de no ser una prioridad para nadie. 8. Gabriel le explica a Ana que entiende su enfado, que ha obrado mal y le pide que se case con él. Le asegura que a partir de ahora ella será lo más importante. Le sugiere que lo piense, que decida lo que decida, él permanecerá a su lado hasta que su madre se recupere. Ana se sincera con su madre, le explica lo que sintió cuando se marchó. 9. Ana le confiesa a Víctor que Gabriel se ha instalado en casa de su madre. Víctor le explica que su empresa lo traslada a Japón y le pide que lo acompañe, que no lo piense demasiado, pues tiene que marcharse en 2 semanas. Ana se bloquea, ignora qué decisión tomar. Y llegamos al punto número 10. Finalmente su madre se recupera y Ana toma una decisión, regresar a Madrid con Gabriel y apostar por su relación. A ver, este ciclo narrativo es muy facilón. A la que hagáis una novela un poquito más compleja, os vais a dar cuenta de que el desarrollo del ciclo narrativo de una obra no es nada fácil. Pero fijaos, si hacéis el esfuerzo, es muy difícil no terminar, no poner el punto y final cuando se ha hecho este trabajo, ¿vale? Cuando se hacen, por ejemplo, claro, he cogido el ejemplo más sencillo, que es el de la única línea de acción, ¿no? El esquema clásico. Pero bueno, no pasa nada. Si, por ejemplo, tuvierais 2 líneas de acción, una fuera la principal y otra la secundaria, ¿vale? Y luego convergieran en un punto, ¿qué tendríais que hacer? Tendríais que ir desarrollando en paralelo los 2 ciclos narrativos, ¿vale? Y pensar en qué punto conviene que converjan. O sea que el proceso es el mismo, ¿de acuerdo? Ahora vamos al meollo de la cuestión, porque hacer un ciclo narrativo, cuando es más complicado es en las novelas, en la ficción detectivesca, ¿vale? Ahí es más complicadillo. Pero bueno, es la garantía que tenéis hacer este trabajo de que luego el resultado será bueno. Sobre todo cuando empezáis. Después, si queréis hacerlo como brújula, pues brújula. Luego pues la vais reescribiendo. El camino del héroe. Ah, el camino del héroe. Sí, sí, sí. Vale, ahora viene lo más complicado. Aquí quería yo perder un poquito más de tiempo, ¿vale? Con la planificación de escenas. Por esto es por lo que sobre todo no soy partidaria de no planificar. Porque aquí vamos a ver muy por encima cómo se planifican las escenas y cómo se componen. Pero esto es un trabajo arduo, es complejo. Y si no tenéis todas las herramientas es muy difícil. Es muy difícil que el texto, el resultado final sea digno, por decirlo de alguna manera, de merecer una valoración positiva, porque es súper complejo. Entonces, lo que voy a intentar es que, a pesar de que los ejemplos que he propuesto son sencillos, podéis haceros una idea de la complejidad que puede revestir esa tarea, ¿vale?
Vamos a la planificación de escenas. Uy, ¿no me he saltado algo? No me lo he saltado, ¿vale? Bien, lo que he dicho antes, el ciclo narrativo, los elementos esenciales del camino. Ahora, para planificar las distintas escenas, lo que haremos será coger cada punto del recorrido, cada punto, ¿vale? Y ver en cuántas escenas lo puedo construir. Y así, más o menos, ya me irán saliendo también los capítulos, ¿eh? Me tiene que quedar claro, tiene que ser evidente y lo tengo que, no solo tiene que ser evidente para mí, es que lo tengo que tener perfectamente anotado, cada minuto del trayecto. Es decir, si vuestra novela empieza el 9 de diciembre del 2000 a las 8 de la mañana y termina el 9 de enero del 2001 a las 7 de la mañana, la suma de los cronogramas de cada escena tiene que resultar, tiene que dar como resultado ese tiempo. ¿Vale? Ahora con el ejemplo lo veréis un poco mejor. Esto hay que comprobarlo porque además luego cuando se entregan las obras se nota muchísimo, ¿no? Que no se sabe. Por lo tanto, no podéis perder ni ganar minutos en cada escena. Tienen que salir clavadas. Recordamos el concepto de escena, ¿vale? Según Mateo Coronado, hay autores que cada uno lo define como le parece. A mí me gusta mucho la definición de Mateo Coronado y es la que utilizo y es bueno que te guste la manera de trabajar de un autor o de un ensayista. ¿Por qué? Porque quiere decir que de alguna manera conectas con él, ¿no? Yo conecto con Mateo Coronado. Bueno, ya le he recomendado otras veces, pero su obra Escribir, leer, contar, escribir, leer, contar es fabulosa. Está en la web, en la parte de actividades, ya está puesta como referencia, pero a mí me encanta ese hombre como trabaja narrativa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta según Mateo Coronado? La escena funciona como unidad autónoma. Imaginemos el relato dividido en pequeños compartimentos, espacios independientes unidos entre sí por un tema principal que avanza en una única dirección. ¿Vale? Una escena muestra lo que sucede a los personajes en un espacio y un tiempo específico, en el presente de la narración. ¿Vale? Esto es una escena. Personajes actuando en un espacio y un tiempo específico. Voy a planificar la escena del punto 8, un poco, ya os digo, de cualquier manera, para que se vea cómo es el proceso. ¿Vale? El punto 8 era este. Gabriel le explica a Ana que entiende su enfado, que ha obrado mal y le pide que se case con él. Le sugiere que lo piense, que decida lo que decida, él permanecerá a su lado hasta que su madre se recupere. Ana se sincera con su madre. Le explica lo que sintió cuando se marchó. Entonces, ahora lo primero que tenemos que pensar, a ver, este punto lo voy a resolver en un capítulo o en dos. Evidentemente, esto en un capítulo se puede resolver, ¿no? Entonces pensamos, vale, en un capítulo, pero ¿cuántas escenas, en cuántas escenas lo puedo tratar? Yo, por ejemplo, este capítulo, que es muy sencillo, lo trato en 2 escenas, que esto es muy subjetivo, ¿eh? Un escritor cogerá este punto y a lo mejor le saldrán 4, 5, 6 escenas en función de lo que quiera mostrar, de los diferentes planos que le interese mostrar, ¿no? Yo, para no irme del tiempo, que siempre me pasa, pues lo he hecho breve, 2 escenas. En la primera escena veremos esto. Ana y Gabriel conversan sobre el futuro de su relación y sobre si deberían regresar juntos a Barcelona. Establecemos el espacio y el tiempo. En cada escena, lo primero que hacemos es establecer las referencias espaciotemporales, ¿vale? Esto sucederá en una cafetería un sábado a las 8 de la tarde. Y en la escena segunda, Ana le explica a su madre cómo se sintió cuando de niña comprendió que no regresaría tal como le prometió. Aquí me he equivocado, leñe. Perdón. Un parque, y esta escena sucede en un parque un domingo al mediodía. Seguramente el punto, pues podríamos darle más juego inventando más escenas, ¿no? Pero es simplemente para que entendáis cómo pasamos de aquí a aquí. Analizamos, visualizamos,
Es decir, lo primero que, esto ya lo he comentado creo que otras veces, cuando estamos en este punto, esto tiene que pasar por nuestra mente tantas veces como sea posible, porque solo así podremos decir en qué escenas, en qué espacios, en qué ambientes, qué personajes, qué secundarios, qué figurantes, ¿vale? Por lo tanto, visualizar muchísimo lo que va a suceder en esas escenas, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuándo cambiamos de escena? Esto es importante también, porque aquí me encuentro muchísimos errores. Lo sabe Encarna, que la veo por ahí. Que esto no es tan fácil como parece. Una escena, lo repito, muestra a los personajes en acción en un lugar y un tiempo específico. Cada vez que cambiemos de escenario, forzamos un cambio de escena. Cuando avancemos o retrocedamos en el tiempo, forzamos un cambio de escena, ¿vale? A veces son cambios muy sutiles, pero la escena cambia cuando cambiamos las referencias espaciales o temporales, espaciales y temporales o espaciales o temporales, ¿vale? ¿Cómo conectamos las distintas escenas? ¿Vale? Para conectar las escenas tenemos lo que denominamos los encabalgamientos y los nudos de desenlace, que es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Cuando escribimos una escena, nos tenemos que asegurar de que conecta perfectamente con la siguiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque como unidad narrativa que es, cada escena tiene que tener su propio inicio, su nudo y su desenlace, ¿vale? Es que haría como una pequeña curva de Gauss y luego cada capítulo hará la propia, ¿no? Pero tiene que tener esta curva de Gauss, ¿vale? Su inicio, su nudo, su punto álgido cuando llegamos al núcleo de la escena y su desenlace cuando vamos bajando, ¿vale? El desenlace de una escena tiene que resultar contundente, ¿vale? Porque es importante para que el lector experimente no solo el deseo de seguir leyendo, sino que también tiene que tener una impresión de cierre. Y esto tenemos que hacerlo escena a escena, ¿vale? El último párrafo de la escena es clave, así como el primero, ¿vale? El último párrafo de la escena y el último párrafo del capítulo conforman lo que denominamos el nudo de desenlace. En inglés se llama cliffhanger, esto lo veréis por ahí, con el término en inglés, que es exactamente esto. ¿Esto qué significa? Que el primer párrafo de la escena lo denominamos encabalgamiento, al igual que el primer párrafo de cada capítulo. ¿Cuándo sabremos que una escena conecta bien con otra? Cuando el último párrafo de uno conecta perfectamente con el primer párrafo de la siguiente, ¿vale? Cuando hay ese tránsito que es claro y que se realiza ex profeso, ¿vale? Es importantísimo esto. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del editor, de la gente, del lector profesional, hay un valor, hay un parámetro con el que nosotros trabajamos para descartar o no originales, que es la continuidad, ¿vale? La incardinación sucesiva de nudos de desenlace y encabalgamientos asegura la continuidad. Por lo tanto, yo, cuando me llegue un capítulo vuestro o 2 capítulos, enseguida voy a pensar, mira qué bien hechos están estos nudos de desenlace, mira qué bien encabalga, ¿vale? La lectura es fluida, es continua. Por lo tanto, esto tenerlo muy en cuenta, porque los lectores profesionales, los editores nos fijamos muchísimo en estas cosas, ¿no? Porque es así como sabemos, como comprobamos que la persona tiene oficio y conoce su oficio, ¿vale? Bien, ahora vamos a ver cómo se compone una escena. Reconozco que como tengo poquito tiempo, pues esto es como un pasar y aquí cabe el mundo entero, ¿no? Pero al menos, bueno, el objetivo es que tengáis algunos conceptos claros sobre los que poder ampliar o trabajar. Y esto tiene mucha tela. Aquí lo voy a poner, nada, en un telediario, como si fuera así de sencillo, ¿vale? Pero no tiene nada de sencillo componer escenas. De hecho, voy a ver si lo explico más o menos para que lo podáis comprender. Como escritores, tenéis que poner aquí toda la carne en el asador. Por eso yo os aconsejo que practiquéis muchísimo la escritura, la redacción de escenas, la escritura de escenas.
¿vale? Porque es que os proporcionará muchísima soltura. ¿Que estáis escribiendo un cuento? Pues venga, a escribir escenas. ¿Que no tenéis tiempo? 15 minutos, solo tengo 15 minutos hoy. Venga, mientras hago los macarrones, allá que escribo una escena. Mientras me lavo los dientes, venga, mientras me hago las gárgaras, cualquier cosa, 15 minutos, una escena bien compuesta, ¿vale? Normalmente en las escenas trabajamos con dos tipos de información, lo que denominamos datos nucleares e información satélite. El corazón de la escena está compuesto por datos nucleares, ¿vale? La información satélite tiene que ser relevante, esto es esencial. No tiene que ser interesante, tiene que ser relevante, absolutamente imprescindible. Lo interesante no sirve para montar una novela, ¿vale? La información nuclear nos presenta a los personajes actuando en la escena en el presente del relato. Lo que hacen aquí y ahora, en este espacio y en este tiempo, constituye el corazón de la escena. Y ya lo he dicho con intención, lo que hacen. Ni lo que sueñan, ni lo que recuerdan, ni nada de eso. Información nuclear es lo que hacen, lo que dicen y la forma como lo dicen. Pero los recuerdos, los pensamientos, todo eso no forma parte no constituye información nuclear. ¿Vale? Porque si no, ¿qué hacemos? Nos vamos hacia la explicación. Entonces nos vamos a explicar mucho más que mostrar. Y eso lo tenemos que evitar, porque este momento es el momento de la información nuclear, el corazón de la escena es el momento del mostrar. Por lo tanto, explicamos lo que hacen y cómo lo hacen. Para complementar esta información nuclear, añadimos los datos satélite, ¿vale? Los datos satélite, hablamos de información relevante, ni de curiosidades, ni de cosas interesantes, ni de la historia de un secundario que es súper interesante, no. Son datos relevantes, ¿vale? Estos datos, por eso, por ejemplo, cuando incluyáis un dato satélite, preguntaros lo siguiente. Este dato me permite comprender, sobre todo si lo recupero del pasado, me permite comprender por qué estos personajes están actuando en este momento de este modo. Si no me facilita la comprensión de lo que está sucediendo, ¿para qué quiero ese dato? ¿Vale? Datos ambientales que nos permiten visualizar los espacios, matices, ¿vale? Datos biográficos, históricos, siempre breves, las explicaciones breves, ¿vale? Todo el tiempo que podamos mostrar en lugar de explicar, estamos impulsando la narración hacia adelante, estamos manteniendo un ritmo dinámico. A la que introducimos datos ambientales o nos vamos al pasado, los personajes entran en pausa, ¿vale? Por lo tanto, detenemos, ralentizamos el ritmo y eso lo podemos hacer solo de manera muy medida. ¿Cuándo podemos decir que una escena es equilibrada? Cuando combina de manera acertada los datos nucleares y los datos satélite, ¿vale? Pero siempre priorizamos los datos nucleares, lo que esos personajes están haciendo y diciendo aquí y ahora, ¿vale? Importantísimo, que esto, cuando yo recibo manuscritos, me veo muchos errores con esto. Cuando terminéis cada escena, antes de darla por terminada, si habéis hecho un flashback, por ejemplo, si habéis viajado en el pasado para recoger algún dato, inmediatamente devolver al presente de la narración al lector, ¿vale? Es decir, si estabais en un bar comiéndoos un roscón y os ponéis a pensar en lo que sufristeis, en el bullying que sufristeis cuando erais pequeños, antes de acabar la escena tenéis que volver al bar, al roscón que os estáis comiendo, ¿vale? No puede ser de ninguna manera que situéis al lector en otro espacio, en otro tiempo, porque entonces estaríais en otra escena. Pero vamos, no podéis quedaros en el pasado, no podéis quedaros allá donde suceda la elucubración. Tenéis que devolver al lector al presente de la narración, porque es que si no se acaba perdiendo. ¿Y qué sucede? Que se compromete la continuidad y ese sí que es un parámetro de valoración editorial. ¿Vale?
buscar siempre el equilibrio, aspectos a tener en cuenta. Buscar el equilibrio entre el mostrar a los personajes en acción y describir lo que sucede. Mucho más mostrar que describir. Ahora veremos a lo que me refiero. No expliques aquello que puedas comunicar al lector mostrando a los personajes en acción. Porque, ¿sabéis por qué insisto tanto? Porque tenemos tendencia a explicar continuamente. ¿Vale? Evitaremos en las escenas, cuando escribamos una escena, evitaremos listas de datos, explicaciones extensas, los datos biográficos, dosificados, bien dosificados, cuantos menos mejor, por muy interesantes que nos parezcan. Controlaremos el ritmo. Dinámico siempre, puede ser pausado, pero nunca, nunca lento. La duración del cronograma, esto es fundamental, es decir, ¿qué entendemos por cronograma? Es el tiempo que transcurren los personajes sobre el escenario. Si una escena dura 15 minutos, ¿vale? El conjunto de las escenas de la obra, el conjunto de los capítulos, por tanto, el conjunto de las escenas de la obra, tiene que darnos un tiempo en concreto. Es decir, si en esta escena, por ejemplo, decimos que los personajes en escena permanecen 15 minutos, tenemos que tener cuidado con que lo que hacen sea coherente con el tiempo que les hemos dejado para hacerlo. ¿Vale? Esto también nos ayudará a controlar el ritmo interno del relato. A veces pues ponemos un capítulo entero a los personajes a pensar escena tras escena. Y si nuestros personajes piensan, ¿vale? Y están todo ese tiempo pensando, la narración no ha avanzado absolutamente nada. Y esta es una impresión que nunca debe tenerla el lector. El lector siempre tiene que tener la sensación de que la historia avanza. Y tú como autor puedes saber que la historia avanza cuando escena por escena transcurres describes, escribes, explicitas el tiempo que los personajes están sobre el escenario. Lo vais a ver ahora enseguida. Otra cosa importantísima en la escena, que tiene que ver con las formas del discurso, que por ahí hay un vídeo, estamos a punto de sacar un regalo, un vídeo tutorial muy cortito con esto de las formas del discurso, estar atentos. En cada escena tenemos que combinar narración, descripción y diálogo, ¿vale? O sea, ni vale que solo hagamos diálogo, ni que solo narremos, ni que solo describamos, porque en un momento u otro nos descompensaremos. Por lo tanto, en cada escena tiene que haber un poquito de cada y todo tiene su porqué. En la primera redacción, ¿vale? No se preocupa uno del lenguaje. Yo, como soy una mujer pulida, ya me gusta que en mi primera versión pues camine bien, pero es mucho más importante que quede claro que ajustéis la escena, ¿no? Que es como un traje que estáis silvanando, pues que se vea bien claro lo que los personajes realizan sobre el escenario, que se vea si hay suficiente dinamismo, si es lo suficientemente relevante el contenido. Eso en este momento es mucho más importante que el estilo. ¿Vale? El texto tiene que resultar visible, ¿vale? Detalles específicos sobre los espacios. ¿Por qué? Porque el lector tiene que poder construir una imagen mental del escenario. Entonces, tiene que haber algo de descripción para que el texto sea visible. Esto es un parámetro editorial también, ¿vale? Esto ya lo he dicho, solo información relevante. Si falla la visibilidad, el lector le resultará difícil construir una imagen mental del escenario donde transcurren los hechos. Ya sé que me podéis decir, por ejemplo, bueno, pero es que esto lo hacemos así para que el lector se imagine lo que quiera. No, no. El lector tiene que imaginar lo que tú quieres que imagine, porque tú sabes que la escena es efectiva y funciona porque tú la has imaginado así. Por lo tanto, tienes que proporcionarle elementos para que la visualice tal como tú la has visualizado. Son las 8:15, me cago en la leche, con perdón. Corro. Vuelo. ¿Vale? Bien, ¿cómo tenemos que componer una escena? Escena por escena. Ya sé que esto parece muy aburrido, pero a mí me entretiene mucho. Pero lo tenéis que hacer así, en serio, para no dejar, para que no perdáis ningún dato en el camino.
Por ejemplo, una escena, escena 1, espacio. Primero pongo las referencias y así no me olvido de ninguna. Una cafetería en el centro de Florida. Tiempo, miércoles 19:30 de la tarde. Y me he olvidado el tiempo general. Pero bueno, personajes, Ana Víctor, cronograma, 10 minutos. Esto significa que en el plano de acción estos personajes estarán 10 minutos. Por lo tanto, tengo que ver qué escribo para que durante 10 minutos sea coherente que lo que hacen dure 10 minutos. Porque si los pongo a comerse una paella, los 10 minutos se me harán cortos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bien, esta es la escena que voy a desarrollar. Ana telefonea a Víctor, le explica que Gabriel se ha presentado en casa de su madre, le propone un encuentro para hablar sobre el tema. Víctor le dice que lo espere, media hora estará allí. Vale, venga, que acabó. Bien, y yo sobre esto he escrito esta escena, ¿vale? Y os voy a ir explicando rápidamente cómo la he escrito. Y porque, a ver, no pretendo hacer un ejercicio literario, ¿eh? Solo es que entendáis el concepto. Ana empujó con decisión la pesada puerta de cristal y al entrar en el local le templó el ánimo el aroma cálido del café. Dejó el paraguas en una papelera y llamó la atención del camarero. Un café, por favor, coffee, please, sí, yes. Fijaros, en esta parte de la escena que he hecho, verbos de acción, ¿vale? Pongo al personaje en acción, que haga cosas. ¿Ahora qué hago? Echó un vistazo al local. Una Cherokee de trenzas largas y rostro enjuto intentaba tranquilizar a su bebé, que pateaba con fuerza ante la mirada desaprobatoria de la clientela. Esto es una pausa, ¿vale? Me da una idea del local, pero mientras yo estoy en pausa, recordad que la acción está detenida, ¿vale? Sigo mostrando al personaje en acción. La joven se quitó la chaqueta, verbos de acción, la dobló sobre el respaldo de la silla, se sentó, cruzó las piernas. ¿Veis? Verbos de acción. Se alisó la corta melena rubia, sacó el móvil de su bolso, lo dejó sobre la mesa y se frotó las manos. ¿Veis? Verbos de acción. Heladas a pesar de la temperatura templada del restaurante. Probó apenas un sorbito y marcó el teléfono de su amante. Venga, que ya acabó. Un pelín de diálogo. Víctor, susurró, me pillas reunido. Gabriel se ha presentado en casa de mi madre. No me jodas. Ayer por la noche tenemos que hablar, me está presionando. Dame media hora. ¿Dónde estás? En Cowboys. 30 minutos y cojo un taxi. No es el diálogo de mi vida, pero para que veáis que en una escena hay que poner un pelín de diálogo. Retomo los verbos de acción. Ana apagó el teléfono, suspiró aliviada y miró por la ventana. Ahora introduzco una pausa ambiental, una pausa que me proporciona un pelín de atmósfera. La lluvia fina empañaba los cristales, pero se distinguían de forma clara las blancas columnas del viejo Capitolio. En Tallahassee se sentía como en casa. Cuando salía a correr todavía de madrugada, aspiraba el olor de los naranjos silvestres mezclado con el aroma pesado de los magnolios. Y aprovecho para decir, aquel aroma le recordó los olores de su juventud. Y voy a poner aquí un dato que es importante. Viajo al pasado, pero solamente un momentín, para traer un dato que nos puede ayudar a comprender la reacción del personaje o las reacciones del personaje. Había trabajado duro para ayudar a sus padres a costear la ingeniería aeronáutica de su hermano. Con Gabriel le había pasado igual. Pospuso su licenciatura para ayudarlo con su doctorado. Jamás volvería a cometer el mismo error. Ahora devuelvo al lector al presente de la narración. El tintineo de los cascabeles de la entrada la devolvió a la realidad. Víctor la miró desde la puerta y le sonrió. Qué guapo era aquel hombre, por Dios. ¿Veis? He forzado este recuerdo para que entendamos un poquito que esta chica está hasta arriba de que alguien le pida favores siempre, pero antes de terminar la escena vuelvo al presente, vuelvo al plano de acción, al café y a Víctor que la mira desde la puerta. A ver, venga, que ya acabo. Y ya voy a acabar. No sé si os habrá dado tiempo, he corrido todo lo que he podido. Cuando yo corro me explico fatal, pero bueno, como tendréis la grabación en 2 días haya puestos, imagino que si esto no suena podéis verlo con un poquito más de calma y siempre me podéis consultar y preguntar cosas. No quería terminar sin proporcionaros algunos consejos para cuando empecéis a escribir. Como podía hablar de muchísimas cosas, he puesto lo que considero más importante porque habrá siempre por ahí un editor, un lector profesional que verá estas cosas, ¿vale?
Simplemente una nota sobre el bloqueo. No tenéis que bloquearos, os bloquearéis, pero el bloqueo siempre viene dado por el temor a hacerlo mal. Vosotros pensad que pase lo que pase, estáis en proceso de aprendizaje, ¿vale? Y que corregir es más sencillo que crear. O sea que cuando tengáis miedo o os bloqueéis en una página en blanco, escribirla con cualquier cosa, cualquier idea que os venga a la mente, porque la segunda vez que encaréis el trabajo con esa página será mucho más sencillo, ¿vale? Y ahora sí. Evitar las descripciones generales, por favor, ¿vale? Ir al detalle significativo, al matiz. Las descripciones generales de los ambientes no sirven absolutamente para nada, a no ser que sea, bueno, me podéis hacer una descripción de un plano general en un momento dado, ¿vale? Pero a mí me gustan más las impresiones concretas. Haz que se fije en su alianza, como digo aquí, tan desgastada como su amor, en sus puntas abiertas, en el cuero descolorido de sus zapatos, en la palidez amarillenta de su rostro, en su mirada viva, ¿vale? Concretas, detalles concretos, por favor, a la hora de describir. Generar incertidumbre. No importa el género que escribáis. A veces parece que la cuestión de la intriga, el misterio, el suspense, solo son cosas de la novela policíaca o la ficción detectivesca. No, no, no. Hasta una novela romántica tiene que generar incertidumbre. Toda novela tiene que generar incertidumbre, ¿vale? Y esto solo se consigue dosificando la información, aprendiendo a dosificarla, ocultando datos, desvelándolos parcialmente un poquito más tarde. ¿Para qué? Para que el lector pueda empezar a establecer hipótesis sobre lo que sucede. En un momento dado descubres totalmente tus cartas. Este mecanismo podéis replicarlo tantas veces como sea necesario. Introducir puntos de giro, siempre que sea oportuno, claro. Pero sobre todo pensar que no os libráis, ningún género se libra de tener que generar incertidumbre y de trabajar con el misterio, ¿vale? Importantísimo, establecer el ancla, otro parámetro editorial. Cuando escribáis un relato, cuento, novela, proporcionad cuanto antes al lector las coordenadas generales del relato. Como lectores, no nos instalamos en la narración hasta que no estamos situados en el espacio y en el tiempo, ¿vale? Por lo tanto, en el primero o en el segundo párrafo ya nos tenéis que indicar las coordenadas espaciotemporales del relato. Esto facilitará que establezcamos el ancla, ¿vale? Acordaos de esto que es importante. Naturalidad y economía. Lenguaje natural y economía. Como editora es lo que más valoro, ¿vale? Precisión en el lenguaje, naturalidad y el principio de economía. Todo lo que no aporta sobra. Los adjetivos, por ejemplo, los mínimos, solo los que es mucho mejor que os esforcéis en encontrar el sustantivo más preciso, ¿vale? Repasad el vocabulario párrafo por párrafo. Los verbos, precisión en los verbos, precisión en los sustantivos, naturalidad y economía. Visibilidad, menos mal que esto está porque antes se ha hablado de la visibilidad. Esto es importante. Por favor, cuando hablo de la visibilidad, hablo de que los espacios los tenemos que visualizar desde todos los sentidos. Olores, sabores, texturas, imágenes y sonidos. No solo una línea, digamos, de los sauces que veo por ahí, ¿vale? 2 líneas, 3, no más tampoco, ¿vale? Porque entonces el ritmo se ralentiza, pero que lo huela, que lo saboree, que lo toque, ¿vale? Que escuche los sonidos que hay en la escena. Persuasión, esto es importantísimo. Un texto que no es persuasivo se descarta inmediatamente. El primer párrafo de una novela o de un relato, primer y segundo párrafo, a mí me dan una idea muy aproximada de la pericia del escritor, ¿vale? Por lo tanto, dejaos la piel en esos 2 primeros párrafos, ¿vale? Si es en la línea primera, mejor. Algo que me deje muerta desde el principio, ¿vale? Otra cosa importante que hace ganar persuasión. El personaje protagonista, haz lo que suba al escenario desde el primer momento.
cuanto antes y que desde ese mismo momento busque la complicidad del lector. Porque el lector no se enganchará a lo que estás contando, se va a enganchar a lo que a ese personaje en concreto le sucede. Por lo tanto, saca ese personaje al escenario y que busque esa complicidad desde el primer párrafo. Personalidad. Esto tiene que ver con la opción de estilo, ¿vale? Es una cosa que cualquier agente editor valorará. Si en vuestro estilo se ve algún rasgo de la personalidad. ¿Cómo se sabe esto? Hay que hacer uno tiene que hacer mucho análisis de sus propios textos para comprender, para saber, para uno, que nadie le tenga que decir a uno cómo escribe. Yo sé cómo escribo, ¿vale? Porque desde cuando sois conscientes de la manera como escribís, podéis ir trabajando la personalidad. La verosimilitud es un buen parámetro también. Las situaciones en las que vuestros personajes se ven envueltas tienen que resultar creíbles. Todo tiene que obedecer al principio de causalidad. Las cosas nunca suceden por casualidad, ¿vale? Recordar esto del principio de causalidad, ¿vale? Así conseguiréis verosimilitud. Ay, que ya acabo. Y continuidad. Bueno, he ido hablando, digo lo que yo acabo porque siempre sufro de que tenéis que cenar. Continuidad. Esto es lo que más chafa, lo que más... cuando tú lees una historia como agente, como editor, como lector profesional, cuando te pierdes, cuando te patina la continuidad, cuando la lectura no es fluida, esto sí que nos habla de un mal escritor o de una persona que, ojo, no digo que sea un mal escritor, mal dicho, sino de que en este momento estos errores los ha pasado por alto, ¿vale? Yo lo que pienso cuando leo una novela donde la continuidad patina, pienso que que este autor todavía no ha trabajado lo suficiente, ¿vale? Todavía tiene que trabajar. Prestad muchísima atención a las fragmentaciones, tanto a las espaciales como a las temporales, ¿vale? Para que el lector no se pierda nunca. Y ir revisando cada capítulo las distintas escenas que vais componiendo. Lo que hemos hablado antes, los nudos de desenlace, los encabalgamientos, ¿vale? Para asegurar la continuidad en todo momento. Y también, lo que os he dicho antes, asegurar la continuidad. Cuando acabéis la escena, aseguraos que la escena acaba en el presente de la narración, como os he explicado, devolver al lector al presente de la narración. Y he acabado a tiempo he acabado a tiempo. ¿Has acabado a tiempo de responder no sé cuántas preguntas? Ay, porque mi hermana siempre me dice, tienes hoy una sesión para 5 horas. Digo, ya verás, yo que voy a poner el turbo y verás cómo me da tiempo hasta de que me pregunten. Ay, preguntas. Voy a volver hacia atrás un poquito. A ver dónde me había quedado. Que siempre tengo la idea de que lo que cuento lo he visto tantas veces que es poco... A ver, que es poco, no es que sea poco interesante, porque yo ya lo hago pensando que interesante lo es, ¿no? Pero claro, como no sé, desconozco vuestros conocimientos, o mejor pienso que esto pues lo tenéis más que visto, ¿no? A ver. Un poquito atrás, a comentarte que Teresa Pires, que se ha tenido que ir, decía que se llama El Camino del Héroe, lo que estabas hablando. Sí, vale, sí. El esquema. A ver, Mario Guerrero tenía 2 preguntas. Vale, 250 páginas como máximo, pero ¿hay un mínimo recomendable? Hay un mínimo... ¿Te oyen a ti también las personas que nos están...? Verán lo que se oiga con el... Ah, vale, porque si no tengo que repetir la pregunta. A ver, 250 páginas el máximo recomendable, el mínimo. La novela más corta, lo que es la novela corta, es a partir de 50 páginas. Es un poco corta. No hay un mínimo. Digamos que si haces más de 60 páginas estás haciendo una novela, ¿vale? Pero yo, claro, yo creo que menos de 100 páginas no escribiría yo, creo yo, ¿eh? Y su segunda pregunta es, vale, solo se describe lo que pasa en presente, pero ¿qué pasa si la novela es un flashback constante de un protagonista? Sí. Si la novela, cuidado con este tipo de novelas. Si la novela es un flashback constante, eso significa que igualmente tienes 2 líneas de acción. Una que transcurre en el presente de la narración, que es muy breve y poco relevante,
y la otra línea, que es la que tiene importancia para ti, que es la línea del pasado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú tienes que conseguir que esas cosas que suceden en el presente tengan la suficiente importancia como para justificar que toda la novela transcurra en el pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que para ti, tu pasado es ese pasado del personaje, de cara a novelar será su presente. Porque cuando te traslades al pasado, narrarás el presente del pasado. No sé si me he explicado. ¿Vale? Es decir, si tú, por ejemplo, estás narrando en el año 2000, narras una escena, Pepito de los Palotes está comiendo, viendo la televisión, y de repente haces un flashback y pones, yo qué sé, siglo XVIII, y dices, Pepito de los Palotes cogía su carro de caballos, coge su carro de caballos para dirigirse al club de bridge. ¿Veis? He podido mantener el presente igualmente, no importa que esté trabajando en el pasado, porque en ese momento, en el momento que estoy en el pasado, estoy en el presente, aunque ese presente es pasado respecto a la línea de acción principal. Ay, ¿me explico? Esto es como la película de... Un momento... No, más fácil, por favor, que me venga a la mente en 3 segundos. La del barco que se hunde, la del Titanic. La película Titanic. ¿Veis que tiene una línea? El presente de la narración es una ancianita que les está explicando a los señores que están por ahí estudiando el barco lo que les sucedió cuando ella viajó en el Titanic, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ella se traslada al pasado para explicar realmente todo lo que le sucedió, en ese pasado no es ella anciana la que narra, es ella joven, por lo tanto está en su presente, ¿vale? Solo habla desde el pasado cuando regresa al presente y ella vuelve a ser una viejecita. No sé si me explico. Liliana, ¿qué sucede si necesito que la escena comience en, por ejemplo, el dormitorio, pero debe continuar en la cocina? No. Si tú, por ejemplo, si la escena empieza en el dormitorio, pero debe continuar en la cocina, debes hacer 2 escenas, ¿vale? Porque ya has cambiado el espacio. A no ser que lo que quieres hacer es que se visualice que de la habitación pasa por un pasillo antes de entrar en la cocina y puedes explicar lo que ocurre en ese tránsito, pero entonces tendrás 3 escenas en vez de 2, ¿vale? Verónica, antes de enviar un manuscrito, ¿es necesario registrarlo? Siempre. Sí, por favor. Siempre. Había una pregunta relacionada que, a ver, ¿dónde está? Si era necesario registrar todas las versiones. ¿O solo la primera? No, registrar todas las versiones. Vale, Sara, ¿puedes recomendar algún libro para aprender a redactar escenas? Sí. Ostras. Lo tenemos en el blog, si no, pondremos una bibliografía y ya está. Ostras, que esté tan desarrollado, está nuestra libreta, que estaba muy bien desarrollada, muy bien hecha, pero que ya en este momento lo vamos a poner en formato de libro y no está. Pero voy a mirarlo. A mí el que me gusta mucho es el de escribir, crear, contar. ¿Vale? Lo explican bastante bien cómo se trabaja. Lo que pasa es que es un pelo denso. Yo tengo por ahí un tutorial que ya lo pondré también, ¿vale? Para que os ayude. A mí el que más me gusta es el de escribir, crear, contar, porque dedica bastante tiempo al trabajo, a la composición de escenas, y si tenéis un pelín de idea, lo podréis trabajar. Pero haré un regalillo con un videotutorial. Maribí, pregunta si es una pérdida de tiempo participar en concursos literarios. No es una pérdida de tiempo, ni muchísimo menos. Sí, están vendidos. Están vendidos, algunos sí, pero muchos no. Hablaremos un día haré una masterclass para hablar de concursos literarios, ¿vale? Es una práctica excelente, chicos, chicas, ¿vale? No os preocupéis si los dan o los dejan, porque muchas editoriales, si a un lector profesional, a un lector de los que revisan
las novelas que pasan después a los jueces. Le gusta una novela, la pasará al editor. Por lo tanto, a veces no lo ganas, pero recibes una llamada. ¿Me entendéis? No es necesario ni siquiera quedar entre los 10 primeros. Pero es una buena manera de darte a conocer. Incluso antes, ahora no sé bien porque todos tienen tanta prisa, pero antes cuando a un editor le gustaba una obra, te llamaba por teléfono y te decía, oye, tu obra no ha ganado, no ha quedado tal, pero me gusta, adelante, venga, que vas por buen camino. Ahora esto casi no se hace, ¿no? Pero no, merece mucho la pena y es una buena práctica. Recomendaciones, Alba. ¿Qué recomendaciones harías para estimular la inspiración? Ostras, para estimular ¿sabéis qué pasa? Esto sí que me supone un problema, porque yo en la inspiración no creo en nada. Creo poco, sinceramente. En todo caso, a mí lo que más me inspira, por decir algo, es leer poesía o escuchar buenas canciones. Eso me inspira. Ver buen cine me resulta muy inspirador también, porque muchas veces se aprende a escribir cinematográficamente cuando se ve buen cine o simplemente cine que le entretenga a uno, ¿no? Pero yo creo que para inspirarse lo mejor es leer poesía, porque hace que después tus textos pues tengan duende, tengan música, ¿no? Si no se lee poesía, prosa poética, es difícil conseguirlo, ¿vale? Pero que conste que la inspiración a mí me tiene que coger trabajando, sudando muchísimo y dejándome los ojos y las yemas de los dedos escribiendo. Laura no acabo de entender lo que eran los encabalgamientos. Ay. No sé si podemos colgar algún tutorial más adelante. Vale, sí. Vale, lo haré. Lo apuntamos en cabalgamientos. Eso. Esto no tiene nada. Es porque estoy sufriendo por vosotros si no lo volví a explicar. Bueno, Pero Lilian también pregunta sobre los encabalgamientos, si tiene 4 líneas de acción, que se tocan en algún punto. Pues esto no sé si... Mira, ves, pero cada capítulo se trata de alguna línea de acción. A ver, el encabalgamiento tiene que producirse escena a escena, ¿vale? El nudo de desenlace cada escena tiene el propio y cada capítulo tiene el suyo en general, ¿vale? Por lo tanto, cada escena tiene el suyo. El fin del capítulo es el más importante porque tendrá que conectar perfectamente con el inicio del otro, que será el nudo del desenlace con el encabalgamiento. Bueno, si tiene interés el público para las novelas históricas hoy en día. Hoy tanto. Y si podría ser más extensa de las 250 páginas. Hombre, la novela histórica tiene que ser más extensa, pero tienes que defenderlo bien. Si tú, por ejemplo, para defender bien un proyecto de este tipo, le tienes que decir en el proyecto de novela, tienes que ponerle algo así como, si te ha gustado Los pilares de la tierra, te gustará mi novela. No es broma, lo he dicho así con un poco de tal, pero si encontráis un referente, cuando enviéis vuestro proyecto de novela a un editor, mejor. Entonces, si por ejemplo un editor o un agente ya piensan, ¿qué me dices? Ildefonso Falcones, por ejemplo, Humberto Eco, a ver que esto me lo lea aunque tenga 300 o 400 páginas. Luego a mejor, si es un farol, se leerán 30 y dirán, ah, esto es un farol y no pasarán, ¿me entiendes? Pero así es como también despierta, es una buena manera de despertar el interés. Esto es que no acabo de entender. A ver. Cuando el flashback va por capítulos, léela tú. A ver, cuando el flashback va por capítulos, una narración en presente en unos capítulos y en otros en pasado. A ver, ¿cuándo el flashback va por capítulos? Una narración en presente en unos capítulos y otros en pasado que acaban unidos. A ver, esto tal como lo dices, Xavi, está bien. Hay muchísimas combinaciones, hay muchísimas maneras de hacerlo, ¿vale? Tal como tú lo propones está bien, pero es una de tantas, ¿vale? Pues me parece que ya está. Muchísimas gracias a todos porque las opiniones han sido buenísimas. ¿Ya está? Creo que sí. ¿Ya estáis? ¿No queréis preguntar nada más? No me digáis que me he explicado tan divididamente. A ver, ahora no recuerdo el nombre, creo que es Samantha, que dice que espera enviarte una novela y que se la valores positivamente. ¡Ostras! No me pidáis valoraciones positivas, por favor, que no me salen. Pero eso sí, la valoraré con mucho cariño, con mucho respeto y aprenderás un montón, eso sí.
pero igual la tienes que repetir, yo no sé, qué es lo que me suele pasar, ¿no? Creo que era Samantha. Samantha. De todas maneras, pensad una cosa, nunca os desaniméis, nunca. Un escritor no nace, un escritor se hace y se hace escribiendo, trabajando, y los buenos escritores, los que lo consiguen, son aquellos que son resistentes al fracaso. Somos cabezones como mulas, ese es el secreto para llegar y trabajar muy duro, ¿vale? No os desaniméis nunca. Bueno, os agradezco muchísimo el tiempo. Mira, A ver. sale alguna cosita más. Sí. Me pregunta que qué importancia tienen los títulos, que quiero utilizarlos como eje y mencionar los capítulos. Creo que Xavi es el que mencionaba los flashbacks. Sí, a ver, el título siempre es importante, siempre. Pero normalmente yo lo que recomiendo es escogerlo al final, ¿vale? Porque puede ser una frase, a veces incluso la última de la novela, la primera, no se sabe. Cuando tú ya has desarrollado la novela, entonces búscale el título, pero antes no. O si no, se lo pones y dices, bueno, pues ya lo cambiaré, ¿vale? Pero es una decisión que ya tomaréis. Vale, yo creo que, me parece que, si no me he perdido a nadie, ¿Sí? creo que ya está. Bueno, pues bueno, espero que hayáis aprendido mucho, al menos que hayáis aprendido algo. Que en la siguiente pasaremos lista. Que en la siguiente pasaremos lista. En la siguiente masterclass pasaremos lista, a ver si están todos. Ah, que pasaremos lista en la semana clase, que será un pedazo de masterclass, sobre todo para los que les guste la edición, porque si no, para algunos será un poco tostón. Pero bueno, a mí me encanta. Nada, pues os agradezco muchísimo vuestra compañía, el estar aquí pendientes hasta el final. Bueno, a ver si alguno de vosotros se anima a trabajar conmigo. Son grupos muy reducidos, ¿eh? Y nada, os espero en la próxima masterclass. Y nada, escribidme, podéis escribir incluso al correo secretaria@historiasdondevivo.com. Si tenéis preguntas, si tenéis una pregunta que me habéis visto agobiada porque tenía miedo de no acabar y os habéis quedado con ganas de hacerlas, vosotros no os dejéis ninguna pregunta en el tintero. Perdona, ¿Vale? Sí. Le he prometido a una chica que se tenía que ir que sí. Vamos a colgar las preguntas y las respuestas. Vale. Junto con el vídeo vale. y con el PowerPoint. Vale, sí, vale, de acuerdo. Si queréis, tenéis preguntas que no hemos podido contestar o tenéis alguna inquietud, alguna duda, colgaremos las preguntas y las respuestas, ¿vale? También, o sea que aprovechar estos días para enviarlas. Y bueno, si ha sido muy sencillo, perdonadme, quiero decir que podía haberme ocurrido mucho algún ejemplo, pero entonces también me arriesgaba que hubiera gente que no pudiera comprender de qué estaba hablando. Pero vosotros no os preocupéis, que si queréis un curso más, una masterclass más difícil, a mí no me causa pero ningún problema hacerla más compleja. Solo me queda una cosilla en el tintero. Me he preguntado si escribes. Sí, escribo. Escribo. Soy escritora profesional. ¿Esto qué significa? Y esto creo que ya lo he dicho alguna vez, que me pagan por escribir. Escribo libros. Bueno, he escrito muchas cosas digitales, pero escribo básicamente por encargo. Y para individuales también escribo por encargo. Ahora hace tiempo que no me encargan ninguna novela, pero ahora estoy escribiendo un libro sobre bueno, es un libro de autoayuda, sobre cómo afrontar y superar un cáncer. Pero me encargan novelas, me encargan cuentos para niños, me encargan canciones, me encargan todo tipo de cosas. Lo que pasa que no soy novelista, también escribo novela, también me la encargan, pero siempre trabajo por encargo. O sea, ya empecé trabajando por encargo y he continuado así. Esto. Yo creo que ya está. Algún día os pondré por ahí unas cuantas escenas que tengo para que veáis cómo escribo, así en plan bonito, ¿vale? Tengo unas... El jueves todos con el saco de dormir y el bocadillo. Eso, el jueves, los que vengáis el jueves, el saco de dormir y el bocadillo, me dice mi hermana, ¿vale? Y nada, ya podéis descansar, cenar o lo que tengáis que hacer. Que aquí os agradezco muchísimo el esfuerzo y espero que os haya resultado útil. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Aquí seguiremos con las masterclass hasta que mientras vosotros las soportéis, aquí seguiremos. Muy buenas noches. Gracias.